de doctrina básica, pero con nuevos aspectos. Está los monitores están, o algo está muy fuerte. Por favor, si nos regulan. Más bajo. Entonces, no tanto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ahora sí. Entonces, queremos iniciar un estudio de puntos básicos en el orden en que deben ser vistos del Evangelio de Jesucristo. Porque queremos entrar ya en materia de puntos básicos, pero los vamos a enfocar de una manera novedosa. No aquella enseñanza teórica del arrepentimiento, no. Vamos a verlo dinámico, como lo presentó el Evangelio, como lo presentó el Señor en el Evangelio, etc. Entonces lo primero es vamos a leer Marcos 1, 14. Y luego vamos a leer otra porción que me parece que yo la perdí acá, pero vamos a buscarla. La primera porción es 1.14 del Evangelio, la parte que dice, hablando Cristo, es la primera mención del Evangelio de parte de Cristo. Y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. 1. Arrepentíos. 2. Y creed al Evangelio. 1.14. 15. Tiene razón. 14 tiene aquí en grande y en chiquito 15. Sí. Por favor, mire, falla por 1 milímetro. El tiempo se ha acercado, o se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Muy bien. Usted nota que hay 3 enfoques de parte de Cristo. El primer enfoque es el tiempo cumplido. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero el enfoque que va dirigido, me llama la atención, al reino. Luego un enfoque que va dirigido a la forma de entrar al reino. Y luego el Evangelio. Entonces son 3 entidades. Ahora lo que nos va a interesar es desde el punto puramente iglesia. No nos vamos a interesar en este curso de reino, ni de salvos, ni de nada, sino iglesia, puramente iglesia, los que vamos a convivir, los que vamos a entender el Evangelio de Jesucristo. Entonces, es necesario que nosotros lo enfoquemos bien y lo entendamos bien. La otra porción es en Lucas, pero es el pasaje donde dice algo que pareciera no tener relación con lo que vamos a ver. Y estoy buscándolo porque lo traía con el dedo puesto ahí y se me perdió. Pero es donde dice el Señor, tocamos flauta y no bailasteis. 7. Muchas gracias. ¿De qué? De Lucas 7. Muy bien. Entonces note ahí, hermano, por favor. Dice, os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. Bueno, ¿por qué mencioné este verso? Porque como que hay un tiempo de llorar y un tiempo de bailar. Si vamos a enfocar el arrepentimiento no es tiempo de baile, es tiempo de llorar. Entonces, no es casualidad que el enfoque que le dio el Evangelio aquí al llorar es enfoque desde el punto de vista de Juan. Vino Juan y lo desecharon, ese es el que hace llorar. Y vino el Hijo del Hombre y lo desecharon, ese es el que hace bailar.
Ahora, note usted en el Nuevo Testamento la danza. Yo creo que usted nunca había visto la danza ahí para nosotros. Yo nunca la había visto. Hasta que el Señor me mostró en ese verso que el cristiano, en la plena gracia, llegará a danzar. Porque estará tan alegre que el Señor esté tocándole la flauta. ¿Entiende? Pero para que haya danza, para que haya alegría de la gracia, se necesita que haya llanto de la ley. Que haya primero una visitación profética de la ley. Y esto me va a dar la oportunidad de conversar con usted, porque vamos a ser meticulosos, porque esto es muy, muy fundamental. Cada punto de estos es muy fundamental, no se puede cambiar, no lo puede usted prestar, alquilar, vender, permutar. Es sólido así. Nadie se lo podrá discutir a menos que se vuelva hereje, pues. Entonces, si vamos a hablar del arrepentimiento como una cuestión previa a convertirse en cristiano, entonces es bueno que lo analicemos y que veamos tanta gente, hermano, que está dentro de las filas eclesiásticas. Yo no digo dentro de la iglesia, pero filas eclesiásticas, sin siquiera haberse arrepentido. Hay gente que no ha oído a la ley todavía. Usted sabe que la ley primero tiene que llegar a hacer llorar. Ese fue el reproche del Señor. Ustedes viene Juan a hacerlos llorar y no lloran. Y ahora vengo yo a hacerlos bailar como no lloraron. Ahora resulta que ahora que yo vengo a hacer bailar, ustedes lloran. Y cuando Él vino a hacerlos llorar, ustedes bailaban. Todo tiene su tiempo. Muy bien. La razón importante que vamos a entrar a fondo en un enfoque diferente del arrepentimiento, no aburrido diríamos, es porque sin arrepentimiento no hay conversión. Arrepentíos y creed al Evangelio. Como que lo pone afuera, ¿no? Como que lo pone aparte, como que lo pone cuestión previa. No oído el Evangelio, arrepentíos y ya. No. Arrepentíos y creed al Evangelio. Muy bien. Desafortunadamente para algunos, digo desafortunadamente porque es pura enseñanza, para algunos el arrepentimiento y la conversión casi son simultáneos. Y no lo saben distinguir, o no lo sintieron, o no lo pudieron distinguir. Y como que identificaron como aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo, y que hay convulsiones y espumarajos al ser bautizado con el Espíritu Santo, y confunden una liberación casi al mismo tiempo del bautismo con el bautismo. Así hay personas que fue tan simultáneo el arrepentimiento, como Cornelio, que parece que se convierte y se arrepiente todo junto y es bautizado todo junto. Pero hay tiempo para cada una de estas tres cosas. Yo tuve el privilegio, la fortuna de ver en mi vida, experimentar en mi vida el arrepentimiento un día antes de la conversión. Y ahora entiendo por qué lo hizo así el Señor, porque lo pudo haber hecho que en esa misma noche me quebrara, me doblara, me tragara y todo, ¿no? Me explico, pero no. Primero llegó el toque del Espíritu, porque tiene que haber toque del Espíritu, y vino el arrepentimiento. Me vi cuál era. Ese es el mensaje de Juan. Mírense cómo están, muy altos cerros, muy bajos valles, pero todavía no ha llegado el rey. Preparen el camino, los cerros bájense, los orgullosos bájense, los apocados súbanse.
para que el rey, entonces no ha entrado el rey. Interesante. Ahora, exactamente el arrepentimiento no es llorar, pero no hay arrepentimiento sin llorar, aunque no sean lágrimas de agua salada. ¿Cómo le pudiera yo decir? No es el hecho de que estuvo llorando y llorando como me pasó a mí esa noche, lloré toda la noche. No voy a decir que todos tienen que llorar toda la noche, aunque no voy a uniformarlos con lo que a mí me pasó, pero tiene que haber un compungimiento de tal naturaleza que haya lágrimas en el alma, pues, vaya. Si usted dice que no tiene afuera, ¿verdad? Aunque yo dudo que una persona que tenga lágrimas en el alma no las eche para afuera. Perdón si me estoy explicando. Entonces, no podemos nosotros dar por convertida a una persona que no evidencie arrepentimiento. Por eso tuvo que venir Juan primero. Por eso el imitador, que es el anticristo, enviará primero su falso profeta. Porque el Señor envió su verdadero profeta. El verdadero Mesías envió su verdadero profeta antes. El falso Mesías enviará su falso profeta antes. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer qué hizo el profeta verdadero? No convirtió, hizo que se arrepintieran con el mensaje. ¿Qué hará el falso profeta? Que se arrepientan de seguir a Dios. Porque Juan lo que hizo fue que se arrepintieran para seguir a Dios, ¿verdad? Entonces el falso profeta va a hacer que se arrepientan de seguir a Dios. Por eso el movimiento ecuménico mundial es producto del falso profeta. Quiere decir que el movimiento ecuménico mundial es el espíritu del anticristo en el falso profeta. Es como el Espíritu Santo sobre Juan. Ahora, Juan iba a lograr a lo menos dos cosas, o ese propósito trajo: rehacer los hogares y volver el pensamiento hacia el Mesías. ¿Qué hará el anti-Espíritu Santo, el falso profeta? Lo contrario: disolver los hogares y volver el corazón o la mirada hacia el falso Mesías. Entonces, nosotros ahora ya vamos a entender hasta por qué hay tanto divorcio en el mundo hoy. ¿Qué está haciendo el espíritu del anticristo? ¿Qué está haciendo el espíritu del falso profeta? Disolviendo los hogares. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Tornar el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, volver a formar los hogares. Yo tengo una sospecha, que yo siempre soy sospechoso. Tengo una sospecha, una leve sospecha, que nosotros vamos a vivir en familia en el cielo. Eso quizás es nuevo, pero yo tengo esa impresión, fíjense. Si no, ¿por qué es que Dios mandaba, antes de que hubiera paraíso en el cielo, cuando había paraíso en la tierra, en el centro de la tierra, por qué enviaba a sus muertos con sus padres? ¿Se recuerda? Y fue reunido a sus antepasados, a sus padres. Y eran unidos a sus padres. ¿Y por qué no unidos a los muertos, a los más muertos? Quiere decir que lo primero que quiere hacer allá es ir a buscar a la familia, pues. Tremendo. Bueno, pero eso dejémoslo para después. Ahora estamos en el arrepentimiento.
Entonces, el arrepentimiento no hace salvo a nadie. Eso está serio. El que haya arrepentimiento, aún con lágrimas, no salva a nadie. El arrepentimiento jamás se ha dicho que salva. Por eso encontramos un Judas arrepentido después de haber vendido al Señor, pero no se salvó. Por eso encontramos un Saúl arrepentido de lo que hizo, pero no se salvó. Y por eso encontramos, bueno, habría muchos ejemplos, pero quiero decirle uno. Por eso es, hermano, que encontramos nosotros a Orfa del libro de Ruth. ¿Se acuerda? Que se le echa en los brazos a Ruth, llora con Ruth, la besa, arrepentida de su pasado, arrepentida de su tierra, arrepentida de haber vivido paganamente, pero se regresa al paganismo. Bueno, podríamos decir, según el libro de Ruth, Ruth y Orfa se arrepintieron, pero solo Ruth se convirtió. Ahí está, ahí sí ya. ¿Por qué sabemos que Ruth se convirtió? Porque solo Ruth se fue a Canaán. La otra se regresó. No le interesaba Canaán tanto como decía, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano, el paralelismo, yo puse 2 líneas ahí, porque el paralelismo del evangelio, desde el arrepentimiento hasta el final, es una imitación burda, cruda del diablo a la par. Por eso tenemos que agudizar los oídos y los ojos espirituales, porque va a haber una imitación tan perfecta que usted no va a saber cuál es el verdadero evangelio, a menos que se lo digan. Entonces, este es evangelio de Dios. Este es evangelio de Faraón, para poner figuras, ¿verdad? Entonces aquí le podríamos poner el evangelio de Moisés y el otro de Faraón. Bueno, Janes y Jambres, la pelea de Egipto. ¿Qué fue? Imitar. Lo uno imitó a lo otro, lo uno imitó a lo otro hasta el final. Pero le quiero dar una buena noticia, hermano. No vamos a ponernos solo trágicos esta mañana. Hay una buena noticia. Ni uno solo israelita se quedó en Egipto por la operación de error. Ahora, le voy a decir algo tremendo, tremendo. Ni uno solo de los del Señor será confundido. Pero para poder entender el misterio del arrepentimiento o el ministerio del arrepentimiento, para poderlo entender, tenemos que entender las 3 columnas de los que Dios tiene para vivir en la tierra. Si no, no lo vamos a entender. Esto se va a poner un poco fuerte, pero yo creo que ya me colgaron por unas cosas, me van a tener que colgar por otras. Y no me importa mucho. El que ya fue ajusticiado no le importa que lo muevan más, ¿verdad? Entonces, hay 3 hilos. El primero, aquí está Dios. Mire, esto es predestinación. Esto. Esto es preordenación. Ya va a ver usted la diferencia.
Para poder entender el arrepentimiento tenemos que entender esto. El Dios del cielo hizo que vinieran a tomar cuerpo, aquí es tomar cuerpo, en la tierra, 3 clases de personas. Con una preexistencia de estas personas antes de su cuerpo. Habiendo sido seres inteligentes sin cuerpo, fueron conocidos de Dios para que Dios les adjudicara su respectivo cuerpo según su preordenamiento en los que les va a dar optar en la tierra y según su predestino a los que él quiso hacer vasos de honra, hacerles vasos de ira. Veámoslo. Como los conoció y los preordenó, a estos son los únicos que preordenó. Estos vienen a la tierra, toman cuerpo, se contaminan en los ancestros de la madre y en el espíritu de Adán y necesitan salvación, por supuesto. Entonces Dios procede con ellos a tocarlos con espíritu de arrepentimiento. Pero ellos optan convertirse o no. El que se convierte y se salva es vaso de honra. El que se pierde, vaso de ira o de deshonra. Fíjense. Aunque de todas maneras, si se deja limpiar, dice aquí, es vaso de honra, y si se deja ensuciar, puede volver a llegar a ser apóstata. A estos son los que va a vapulear el falso profeta para hacerlos regresar. Esto es propiamente el reino. Ojalá me esté explicando porque está bien complicado. Por eso le dije que el arrepentimiento no era el tema, que arrepentimiento es dar vuelta a la mente hacia Dios. No, eso ya son definiciones teóricas, pero vamos a, así es como se va quedando mejor. Entonces, este reino va a ser formado, exclusivamente el reino de Dios va a ser formado por vasos de honra, que se dejaron limpiar, se arrepintieron y expusieron su vida a la sangre de Cristo, que es la única que limpia. Pero los otros no se dejaron limpiar. Entonces regresaron a la inmundicia, se echaron hacia atrás en la apostasía, se convirtieron en apóstatas y fueron deliberadamente eliminados en el área del reino. Bueno, esto, ahora note, estos preordenados son los que Dios programa. Pero no los obliga. Un ejemplo de uno de ellos, Caín y Abel, preordenados, pero el uno quiso limpiarse y el otro no. Ahí está la puerta del sacrificio, sí, pero no. Bueno, entonces no, pues. ¿Acaso no quiere Dios que todos esos se salven? Otro ejemplo, Sansón lo programaron para ser nazareo hasta morir. Perdió el nazareato antes de morir. Eso no fue culpa de Dios. O sea que Sansón, Dios lo programó y Sansón se desprogramó, ¿verdad? Y fue eliminado. Eliminado pues de la misión.
Ahora bien, esto es un uno. Ahora, note usted que aquella flecha de aquel lado son gente que va a venir a la tierra, o que vino a la tierra a tomar cuerpo, pero ya vienen condenados. Son los sellados del diablo, que les podríamos llamar simiente de Satanás. Eso no se los quita nadie al diablo. Ahora, claro, sería una, hasta cierto punto desde nuestra mirada, una injusticia que Dios dejara a aquellos para ser irredentos, si solo está mirando lo que pasa en la tierra, si no han hecho nada en la tierra. Entonces, ¿dónde los vio a hacer? Ejemplo, un ejemplo pálido, pero ejemplo. No habían hecho nada Esaú y Jacob, y a uno amé y a otro aborrecí. No habían hecho nada, ¿dónde? En la tierra. Pero sus espíritus, ¿cómo vendrían? ¿Por qué cree usted que fue tan precoz ese que de una vez peleó hasta en el vientre de su madre? Ese era diabólico, hermano. ¿Usted cree que los niños gemelos pelean en el vientre de las madres? A menos que haya una fuerza que los mueva, hermano. ¿Y qué fue la movilización de Esaú en el vientre de la madre? Que venía programado para ser segundo. Y nació primero. Casi como que el diablo logró meter el de él. ¿Se fija? Y luego en la vida real Dios pone las circunstancias para que de todos modos salga lo de Dios. Y como perdió la batalla esa el diablo ahí, entonces cogió a los hijos de José y metió el de él. Entonces el papá de José cruzó las manos para bendecirlos. ¿Quién le dijo a Jacob que cruzara las manos? Para bendecir al menor y no bendecir al mayor. ¿Quién cruzaría las manos entre Caín y Abel? Por eso el primero que ha de haber nacido fue Caín. Nota que la cosa va mucho más antes de nacer. Ahora bien, dejemos ahí eso, porque esto no es, el tema no es ni predestinación ni preordenación. El tema es el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento está para aquellos sellados del diablo, no. Eso tiene remedio. Y para estos otros sellados tampoco hay alternativa. Esos son predestinados por Dios, de su pura voluntad, para hacer a la imagen de su Hijo. Y los mete en la iglesia de una vez. Solo los salva y los mete a la iglesia. Los bautiza y los mete. Si usted quiere que veamos ejemplos previos a esto para entender esto, mire usted. En el cielo es igual. Hay seres que tienen opción. Hay seres que no tienen opción para estar perdidos de una vez. Y hay seres que nunca van a caer. Igual. Ahora, por supuesto, eso lo vamos a ver después. Ahora fíjense en otro detalle. Esta preexistencia, que está bien clara cuando se habla de la iglesia, que es lo que vamos a hablar, cuando dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en el amado. Entonces, ¿dónde estábamos? Y ya estoy hablando de solo esta flecha.
esta. ¿Dónde estábamos? Allá, en la preexistencia, ¿dónde estábamos? En el amado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fuimos colocados en el amado? Para que cuando el amado viniera nos trajera. Todo el universo está lleno de hijos de Dios. Y en la tierra pusieron un hijo de Dios que se llama Adán, pero cayó. Entonces pusieron otro hijo de Dios que no cayó, que se llama Jesucristo, para que Él nos haga semejantes a Él, hijos de Dios, para que la tierra se llene de hijos de Dios. Y los otros mundos, a saber. Bueno, dejemos ahí esa ventanita, como para un retiro entero. Ahora bien, el arrepentimiento entonces va dirigido a esta gente, a esta masa. Por eso a aquellos dice: no les echéis las perlas. Usted ya sabe el resto. Para allá, amén. Y para acá tenéis la garantía de la redención en el Espíritu Santo. Las arras intocables, no pueden perderse. Aquellos no pueden salvarse. Estos pueden entrar o no entrar. Ahora, en la calle, ¿cómo vamos a hacer para diferenciar cuando encontremos de uno, de otro o de otro? Literalmente, si usted quiere, le voy a mencionar dos ejemplos de lo más difícil que es aquella flecha, la número 1. Nos vamos a numerar 1, 2 y 3. Y hay una cuarta, que esa no toman cuerpo, que son los demonios. Esos tuvieron cuerpo en su preexistencia. Les quitaron el cuerpo por condenación. Mire cómo ya habían juzgamientos antes. Y luego entonces ingresan a la tierra a buscar cuerpos, pero para usurparlos, porque no les dieron cuerpo. Por eso los demonios hay que sacarlos, porque esos cuerpos no les pertenecen. A estos sí, porque se los dieron. ¿Me estoy explicando? Ahora, aquellos hay que echarlos y se quedan sin cuerpo. Quiere decir que la posición máxima de gozo es espíritus en cuerpos, porque por eso buscan cuerpos. Y no, ¿para qué? Se quedan sin cuerpos. ¿Para qué van a molestar casa ajena? Pero buscan cuerpos porque ahí se sienten mejor. ¿Y por qué el Señor le puso cuerpo a Jesucristo? Porque es la máxima expresión para el mundo. Ahora bien, entonces dos ejemplos le dije. Judas, 3 ejemplos. Judas, el anticristo, y Faraón. Miremos a Faraón. Faraón, dice Romanos, fue vaso de ira que Dios endureció para mostrar su poder. Pero eso no lo hizo porque estaba Faraón ahí obligado a hacerlo, hermano, sino que sencillamente que era un espíritu de simiente satánica. Por eso es que se explica ahora, con estas luces, se explica por qué el Señor mandó a matar cananeos de pecho, niños de pecho. ¿Cómo se llamaban aquellos otros? Los amalecitas también. ¿Por qué mandó matar a amalecitas también de pecho, hermano? Mamando en el pecho de la madre, los acuchillaban y los mataban. ¿Por qué? Pobrecitos inocentes, niños inocentes que no saben ni dónde queda la derecha y la izquierda. Qué inocentes, y venían bien dañados. Espíritus que solo estaban esperando que creciera el cuerpo para manifestarse. Simiente satánica, hermano. Así que fue misericordia de Dios cortarlos.
De la misma manera que fue misericordia de Dios cortar los gigantes de Génesis 6. De alguna manera Dios hizo que los gigantes de Génesis 6, muchos de ellos, millonadas de ellos, se murieron, millares de ellos se murieron chiquitos. Unos cuantos fueron quedando por ahí de ejemplares como Goliat, ¿verdad? Porque eran los abanderados de la rebelión contra Dios. Bueno, dirá usted, ¿y todo esto qué tiene que ver con el arrepentimiento? Pues sencillamente hice todo este rodeo, hermano, para que usted vea que arrepentimiento solo aquí. Ah, pero también en la iglesia nos arrepentimos. Sí, pero de la iglesia la toman de aquí, de los arrepentidos de aquí. Muy bien. Apunte sus dudas, porque yo creo que sí van a haber dudonas, ¿verdad? Dudonas. Bueno, ¿en qué momento llega el arrepentimiento, hermano? En el momento en que la ley de Dios es atendida. A ver usted, la ley no se hace realidad en nadie hasta que el Espíritu de Dios no le hace que ponga atención. Usted puede estar oyendo como su servidor, desde niño, oyendo el Evangelio mañana, tarde y noche. Volaba por encima de mi cabeza. Qué casualidad que en el momento oportuno, una palabra, ¡pau!, me destrozó. Una palabra. En el momento. ¿Era el momento de qué? Del arrepentimiento. Era el momento en que, y yo lo recuerdo, por eso le digo que a mí me hizo ese favor el Señor, para enseñarlo. Y yo me recuerdo esa noche hasta qué palabras me botaron al suelo. Y no estaba convertido todavía. Me botaron al suelo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar toda la noche. Y las palabras fueron o fuera del arca o dentro del arca. Y había disertado el predicador de todo el plan, que no era humano. Y yo siempre había creído que eso del arca y de los planes de salvación eran humanos. Y cuando yo sentí que no eran humanos y yo me sentía afuera, me vi como era. La ley me señaló: estás condenado. Ay, hermano, yo hubiera querido secuestrar al predicador esa noche, no le pude hablar, para que ahí mismo me metiera yo al arca, o que me metieran ellos. Y mi llorada de toda la noche era que no había modo que amaneciera, y yo me quería meter al arca. Bueno, fíjense bien en este detalle. Entonces, le dije de otros dos personajes. Yo a veces corto, ¿verdad, hermano? Le dije solo de uno, ¿verdad? De tres. Bueno, el otro es Judas. Perdón, déjeme ese paréntesis. Perdón, hermano, perdón. Es que se me había ido, ahorita se me vino. El otro, cuando se me vaya así la baranda, hermano, dígame, hermano, fíjese, usted nos dijo que faltan dos ejemplos, porque a mí se me va. El otro ejemplo es, deje que retroceda entonces, Judas es un espíritu que venía ya determinado para hacerle un cuerpo de deshonra, para ira. A saber qué cosas hizo ahí arriba en la preexistencia de ese hombre. Le prestaron cuerpo nada más para que fuera una función de deshonra. El otro es el anticristo, que también le van a dar vida, cuerpo pues, para que deshonre totalmente a Dios. Pero ya venía, no es que ahí lo están obligando a que haga su papelito el pobre, sino que ya viene en papelote, y solo lo que le están dando es cuerpo para que se dé gusto. No sé si me explico. A veces me quedo yo enclochado, dicen los hermanos. Bueno, ahora ¿dónde íbamos? Entonces el arrepentimiento, ya están los tres ejemplos. Entonces el arrepentimiento viene a colocarnos ante la ley.
de Dios. La ley que ignorábamos, dice Pablo, pero cuando ya la ley me habló, me mató, dice. Nota eso. Romanos 7 y versículo busca. La ley cuando se hizo realidad conmigo, dice, me mató. ¿Por qué lo mató? Porque no estaba convertido. Si hubiera estado convertido no lo mata, como no nos mata ahora. Pero como no estaba convertido lo mató. Le dijo, tú debes esto y esto y esto, es condenado de una vez. Pero quiso ser bueno, dice. Pero hacía lo malo cuando quería hacer lo bueno. Entonces la ley me mató. Entonces dice, debo tener algo, dijo él. Sí, encontró que tenía otra ley que se llama la ley del pecado. Eso se llama cuerpo de pecado. Ahora, el objeto del evangelio es matar al cuerpo de pecado. Por eso el legalismo, que se malentendió en algunas épocas recién pasadas, el legalismo hay que entenderlo bien. El legalismo es querer dar vida a alguien que está muerto. Querer que viva, querer que se mueva el muerto. ¿Me entiende? La ley lo tiene muerto, lo asesinó la ley, fíjense, lo ajustició la ley. Y queremos nosotros moverlo, le movemos un brazo y levantamos un brazo, yo acepto a Cristo. Y se lo soltamos y lo bajo. Y lo queremos hacer que viva una vida santa y lo arreglamos santamente. Y lo soltamos y se desantifica. Ese es el legalismo. Y lo vamos a ver gráficamente entre Juan y Cristo. Cuando lo que se tiene que hacer es que el muerto de la ley cobre resurrección en el nuevo amado, en el nuevo amo. Y ese nuevo amo no lo tiene que hacer que sea santo, en el sentido de haz esto y haz lo otro para ser santo, sino que le da vida y la vida lo hace llegar a la santidad. Entonces ya no hay que estarle requiriendo la santidad, solo hay que estarle informando de lo que debe hacer y lo que no debe hacer, para que la misma vida lo lleve a lo que debe hacer. ¿Usted nota la diferencia, hermano? Mire, es la diferencia entre usted ayuda a uno que tiene vida, aunque esté golpeado, que tiene vida, ayuda a él, ¿verdad? Va caminando. En cambio, un muerto tiene que hacer usted todo por él. Bueno, viene entonces la ley, señala, marca la condenación y entra uno en capilla ardiente porque lo van a ajusticiar. Ahora déjenme definir el arrepentimiento. El arrepentimiento es la capilla ardiente. Pero para pagar sus delitos, el que esté en capilla ardiente, no basta la capilla ardiente. ¿O sí? Ya pasó toda su noche ahí en capilla ardiente, ya lo dese por fusilado, feliz el otro, ¿eh? No, de todos modos lo fusilan otro día. Entonces lo que queremos decir con eso es que el arrepentimiento es un estado que lleva a otra vida, o no sería nada. De arrepentidos va a estar lleno el infierno. Bien arrepentidos, lloraron en la iglesia, ya, qué inicuo he sido yo, y otro día son inicuos. Y a la semana siguiente son más inicuos. Y otras conferencias que les toca la ley de Dios y se derriten y se derrumban otra vez y son santos a la hora del derretimiento y salen a la calle y son inicuos otra vez, impíos.
Por eso Apocalipsis dice, el que está sucio, sígase ensuciando. ¿Para qué va a hacer cuento, el cuento de la abuelita? Siga sucio, hágase sucio de una vez. ¿Para qué va a entrar de vestido blanco a la iglesia? Por eso el arrepentimiento es mucho más que una llorada, hermano. El arrepentimiento, si no es un cambio, no es arrepentimiento. ¿Cuál cambio? De dos clases bien claras, establecidas en la Biblia: de altura y de hondura. El de altura es el orgulloso, el pagado de sí mismo, el que no debe nada, el buena gente, el que todo lo tiene, no quiere nada con Dios. Ese altivo, bájese. El arrepentimiento los nivela. Y el otro es el que no, yo soy tan desdichado y soy tan pícaro que no tengo perdón. Súbase, si tiene. El que se siente indigno de la salvación, al grado de que no la quiere. Y el que se siente digno, al grado de que no la quiere tampoco. Todo monte bájese y todo valle súbase. Fue el mensaje de Juan. Y los emparejó en el agua, aunque se le colaron unos cuantos moscos. Pero esos moscos solo se mojaron, siguieron siendo moscos. ¿Sabe usted que se colaron unos cuantos de simiente satánica? Y Juan, como tenía sus ojos de profeta, les dijo: engendros de Satanás, de culebras, generación de víboras, ustedes no van a poder huir por mojarse de la ira venidera. Yo los bautizo, yo los meto al agua, pero cambien, den fruto. Pero ustedes solo quieren agua, bueno, ahí está el agua. Y fíjense, hermano, que después les dice ya el Señor, ya no Juan, a esos mismos les dice: que trae el arrepentimiento. El arrepentimiento trae santidad en el sentido de apartamiento. Iba a hacer algo, pero mejor me voy a sentar. Voy a explicar. Si Dios hizo que alguien se arrepintiera, lo hizo porque lo va a apartar. Si lo va a apartar, lo va a santificar. Ahora, el arrepentimiento prepara el terreno para que el Cristo que va a entrar lo santifique, pero nunca va a entrar violentamente el Señor. Le voy a decir a dónde sí entra violentamente. A lo que ya es de Él. Déjenme que establezca esta diferencia. Para que entre a los corazones sin arrepentimiento, tiene que esperar que se arrepientan. Y tiene que esperar que lo inviten. Tiene que esperar: pasa, Señor, y Él entra. El que abre la puerta, entro, ceno, salgo y goza esto. Pero ¿por qué el templo entró violentamente?
porque era su casa. Entonces el que ya lo dejó entrar y quiere que salga o quiere ensuciar donde está el Señor, entra violentamente, porque está predestinado. Es a las casas vacías, preordenadas pero no predestinadas, donde pueden entrar 7 demonios y no el Señor. Eso les sucederá a esta generación, dijo el Señor, porque su casa está bien barrida, bien arreglada, bien vacía, arrepentida nada más. Pero volvió a meter todo el chuncherío contra Dios. Entonces el Señor se sale. Por eso en el reino puede abandonar la casa y dejarla vacía el Señor. Pero en donde entró Él, el Espíritu Santo, donde ya el Espíritu Santo está reinando, donde está morando, hermano, ahí ya no hay salida, porque ya tiene las arras, ya se comprometió. Hubo un pacto y ya el compromiso es ineludible, porque hasta dejó las arras. En ese caso, imagínese usted que muestre las arras al llegar allá y le digan: sí, pero ya no me caso contigo. ¿Quién falló? ¿El esposo, el novio? ¿Y usted cree que ese novio falla? Tampoco usted se puede sacar las arras. Bueno, ya con esa seguridad, esa es buena noticia. Bueno, ya estamos finalizando, tenemos unos 5 minutos. Óigame por favor. Juan tipifica la vida legalista. Y aquí voy a tener que decir algo, aunque me pase un par de minutos, sobre el arreglo. ¿Cuántos están de acuerdo para que hable del arreglo? No, que las damas, las madres, iba a decir, levanten la mano porque son las que más les interesa. Óigame bien, en el legalismo barren el arreglo. Juan no tiene un solo adorno. Juan tiene que presentarse tosco porque está en endecha. Porque es para llorar. ¿Quién para llorar? ¿Quién para mostrar pesar se adorna y se arregla? ¿Quién se pone linda para mostrar que tiene pesar? ¿Qué viuda se pone como nunca cuando ya su marido no la puede ver? Dios quitó los arreglos como castigo a la soberbia. Pero si una mujer y un varón viene manso, como Cristo, en la mansedumbre de Cristo, y entra y se presenta en la santidad de Cristo, está al día de su época en las exterioridades. Cristo no entró como en el vestido de Juan. Comía lo que le daban, alternaba con todos. Entonces, si usted quiere ser santo a lo Juan, ya sabe cómo se tiene que poner.
Y por eso se va a tener que llamar legalista. Muerto lavado, le dijeron a un hermano. Fíjese qué cosa. Ni siquiera solo muerto, muerto lavado. Hermano, yo no es que quiera imponer nada, fíjese bien, fíjese. Yo fui una persona que toleré ciertas y determinadas cosas, reglamentos humanos. No estaba yo muy de acuerdo en eso, Dios lo sabe. Pero ya que he despertado a la palabra, hermano, el Señor fue el que adornó a las mujeres de Israel. Así que si usted cree que hay santidad en no arreglarse y no adornarse, usted está en el legalismo de Juan. Y en el arreglo de la persona para su propia satisfacción está la virtud de la gracia. Porque no es un arreglo para ser vistos. En el Parque Central estaba yo esperando algo ahí de urgencia y vi algo que me llamó la atención. Una pareja. Iban bien hermosa, iba la esposa de esa pareja. Bien arreglada. Y el esposo que llevaba al lado era ciego. Y como yo cada cosa que miro me la trae el Señor a la palabra. Entonces yo vi esa pareja, me llamó la atención y dije yo, ¿para qué se arreglará tanto? Si la esposa se tiene que arreglar para el marido, ¿no? Y entonces como que me hubieran dicho, es que no es solo para el marido, es para la propia imagen de uno. Porque uno se va a sentir bien sabiendo que está bien presentado. Bueno, yo voy a dejar ahí. Como tenemos que conectar esto con la conversión la próxima vez, entonces vamos a pasar de aquí a lo que sigue y vamos a dejar trunco hasta ahí. El arrepentimiento es cuestión previa para la salvación, para la conversión, pero el arrepentimiento nunca es la conversión. Y si alguien no se ha arrepentido y dice que ya se convirtió, miente. Miente. No, ese estará convencido tal vez, pero convertido jamás. Porque la ley tiene que matar primero para que haya nueva vida, para que haya resurrección. Tiene que haber muerte a la ley. Amén. Y amén. ¿Preguntas? No me van a decir que no hay, porque entonces sí. Me suicido en primavera. Muy bien. Hay varias manos. Ahí hay una. Sí, hermano, usted dijo que del hilo del medio, el 2, se sacaba a la iglesia, hacia el 3. De los del reino. Sí, de los del reino porque los que forman la iglesia, el cuerpo de Cristo, vienen de los que se salvan. Entonces, como son salvos, de los salvos agregaba el Señor a la iglesia. Entonces quiere decir que el material de los predestinados lo sacan del reino, pero solamente como paso, porque por ahí porque están en el reino primero al salvarse, y ahí los toman para hacer de esta rama. Pero noten que no toman a todo lo del reino, toman solamente la rama que está predestinada.
no la rama que está preordenada. La rama que está preordenada va a seguir perseverando o no, según el deseo personal, aunque en el preordenamiento Dios desea que todos se salven, porque los programó para salvación, pero si no quieren, entonces los deja perdidos. Muy bien, vamos allá, que no se nos vaya a ir ni una mano. Hermano, yo quería preguntarle, cuando usted dijo que los espíritus que se pusieron cuerpo en los gigantes y fueron muertos, desaparecidos, ¿qué pasó con esos espíritus? Pues la Biblia no dice qué pasó de ahí para adelante, como tampoco dice qué pasó antes de la vida que tuvieron ellos antes del cuerpo, sino solo da una luz de hibridez entre las razas de hijos de Dios, razas de otra carne, con las razas humanas, porque ellos tomaron carne contra naturaleza, igual que en Sodoma. Eso pasó igual entonces con los niños que murieron. Igual. Entonces, lo más probable, es una tesis, es que esos espíritus están ahora guardados o definitivamente para ser enjuiciados el día final, o bien para ser utilizados en un futuro. Bueno, gracias, hermano. No con otros cuerpos, porque ya ellos no pueden tomar otros cuerpos, sino estaríamos abonando en este mismo momento a la reencarnación, ¿verdad? Tal vez ese es un punto que hay que dejarlo bien claro. Nunca va a haber una transmutación de un cuerpo a otro. Ya ve que los que tuvieron cuerpo antes, los demonios, esos no les dan cuerpo ahora. Precisamente no les dan cuerpo porque entonces el día que poseyeran definitivamente un cuerpo, estarían reencarnados. Entonces por eso cuando entran es temporalmente y no integran la personalidad total, sino que la usurpan hasta que los echan o se muere la persona. Al morirse la persona salen, nunca se quedan en un muerto. Entonces quiere decir que lo más seguro es que los gigantes no han de haber tenido cuerpo nunca antes. Es que más que gigantes, hermana, la palabra es monstruos, híbridos, seres raros, probablemente según el espíritu de Pitón, porque el espíritu de Pitón es el que revela las profundidades del diablo en cuanto a deidades y a razas. Déjenme que explique eso. El espíritu de Pitón es el espíritu que actuaba en los oráculos griegos de Delfos, de no sé dónde y de no sé dónde. Entonces esos oráculos revelaron el mundo pasado y revelaban el mundo presente de dioses híbridos. Y usted ve ahí gente de un ojo y ve gentes con cascos de animales, etcétera. Entonces todo eso es por espíritu de Pitón. Los espíritus que revelan el futuro y el pasado. Espíritu de Pitón. Eso está establecido en la mitología y en los estudios babilónicos y todo eso se ve que el espíritu de Pitón era reconocido como el que se metía en los oráculos de Delfos. Y en los oráculos, el de Delfos era el más famoso. De tal manera que la mitología griega no todo es falso, pues, sino que son espíritus de Pitón que revelaron, aunque ellos adornaron con la poesía y el humanismo, arreglaron su asunto, pues. Como también las verdades de Dios, las civilizaciones las han deformado. Entonces igual deformaron eso. Muy bien. Vamos allá atrás. Sí. Hermano, por favor. Entonces quiere decir, la duda que yo tengo es que dice que el Señor nos escogió desde antes de la creación del mundo. Quiere decir que el Señor escogió únicamente a los que eran de Él
y los otros que también venían, esos eran los que satánicos que usted dice. Sí, hermano, hay tres, dijimos que había tres partes. Por ejemplo, Dios escogió a sus ángeles en el cielo, o a los ángeles en el cielo. Sin embargo, el diablo le arrancó una tercera parte. ¿Por qué pudo Satanás arrancar una tercera parte de ángeles a Dios si realmente no podían ser arrancados? Era porque esa sección era contratable. Esta sección es contratable. Por eso es que en esta sección es la única en donde van a poder hacer apóstatas. Los apóstatas los van a poder hacer solo aquí, no de acá. Por eso de la iglesia no se perderá ni uno solo, porque el apóstata es uno que se arrepiente de haber creído en Jesucristo y lo insulta y se vuelve atrás. Pero ese no es de la iglesia, ese es del reino. ¿Por qué? Porque está en opción, está en la sección de los que llegarán a ser hijos de Dios si perseveran. Y tenemos que decirlo claro: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, reino. Al que cree en Jesucristo, reino, les es dada potestad de llegar a ser hijo de Dios. A nosotros dice: no, ustedes ya son. Ustedes no van a llegar a ser. Ustedes, aunque ya son, dice, lo que pasa es que no se ha manifestado todo lo que han de ser, pero ya son. ¿Nota la diferencia? El uno parece ser y no es. El otro es y parece no ser, porque no se ha manifestado todo. Ahora imagínense, si no hubiera dos secciones, ¿cómo es posible compaginar que a un mismo le está diciendo: vas a llegar a ser hijo, y a ese mismo le dice: pero ya eres hijo? No hay. Estamos locos entonces. Por eso es que la teología, los teólogos componen la cosa a su manera, hermano. Lea Juan 1:13. Y como ellos se sienten ahí raros, la componen. Ya a ver cómo lo compusieron ahí. 12 y 13. Mire cómo la compusieron. ¿Quién lo lee? Nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya se fijó cómo lo pusieron ahí? Sí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, pero ¿ya se fijó cómo lo pusieron ahí los teólogos, los traductores? Sí, de ser hijos, de ser hechos. Ya ser hijos. Sí. Pero las versiones que están saliendo ahora, que están estudiando más el original, allá está la versión en inglés. Hermano Efra, ¿también la puede leer? Y esta que es el Nuevo Testamento. Versión internacional, no sé, en inglés. Dice: sin embargo, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esa es la traducción correcta. Hay un testamento que se llama interlineal, porque usted sabe que a mí me echaron disparos de bandera y de todo, porque yo decía que tenía un testamento, una Biblia nueva, y que era una Biblia arreglada. Si no lo había oído, pues óigalo ahora. Y lo que pasó sencillamente, hermano, es que yo consulto muchas versiones. Porque yo estoy seguro, por la Biblia misma, que la inspiración es en el idioma original y no en las traducciones. Entonces, al comparar, para no decir
de fulano, de sutano, de mengano, el testamento de tal, de Besson y de Internacional, vaya usted al interlineal, que es un testamento que no tiene credo, es neutro, solamente está traduciendo exactamente el griego al español. Entonces está el griego ahí y encima está en letrita pequeña el español. Entonces ahí lee usted que dice que se les da el derecho de llegar a ser. Pero digamos el teólogo cogió la traducción y dice, llegar a ser. No, si ya somos, dice, porque él se da por iglesia, aunque no sea bautizado. Y entonces ya pone, ya, ok. Hermano, el origen de la simiente de Dios es Cristo, ¿verdad? Sí, él es la simiente por excelencia. Entonces el origen de la simiente del diablo, ¿dónde está? Hermano, debo decirle una cosa. La parábola del trigo y la cizaña nos enreda más la cuestión, porque quizá lo único que no está claro, a menos que alguien lo haya, es dónde empezó la simiente satánica. Porque tenemos que creer una cosa, hay simiente satánica, pero no sabemos el origen, entonces tenemos que admitir que a saber cuándo empezó, uno. Segundo, podría ser, bueno, desde luego sabemos que Satanás no crea, no es creador. Entonces podría ser que le dieron simiente buena, como él mismo era bueno, y se doblegó, se cambió. Entonces ya cambiado, eso se hizo simiente satánica. Ahora, para tomar cuerpo, la parábola del trigo y la cizaña. Durmiéndose los hombres, vino el diablo y sembró entre los hombres simiente de él. Y se fue. Este se fue huyendo, tiró la piedra y escondió la mano. No nos permite saber cuándo y de dónde la tomó y cómo la puso, en qué momento. Lo único que sabemos es que la puso en medio de los hombres y que se parece a la simiente de Dios. Y que va a tratar de estropear lo que está haciendo Dios, y que va a tratar de imitar, y que va a tratar de hacer la cosa igual para confundir. Pero cuando empezó, es como que si yo le preguntara a mi querido hermano, ¿cuándo empezamos nosotros iglesia también? Y sin embargo aquí estamos. Ahora, no solo a mi hermano, sino a todos. ¿Cuándo empezamos nosotros? Y no me van a decir que nunca empezamos. Porque entonces seríamos realmente. Y no, el único que no empezó y que se parece a nosotros, o más bien nosotros a él, o nos vamos a parecer, es Cristo. Porque es divino. Pero los que no somos divinos, empezamos alguna vez. ¿Cuándo? No. Eso fue cuando empezamos a manifestarnos en la tierra como hijos de Dios. En la mente de Dios, dice la hermana, probablemente primero fuimos plan y después estructura. Pero ¿cuándo empezó la estructura? ¿Cuándo? No, desde antes, dice. De antes de la creación, pero todavía sí no hay fecha, pues. ¿Verdad que ya nos fuimos al abismo, para atrás? Entonces mi hermano, mi hermano Meme, mire, mi hermano, estamos tratando de sacar agua del pozo, hermano, y todos nos tenemos que ayudar. Tenemos que reconocer que hay una verdad. Hay una simiente satánica, hay simiente satánica y simiente de Dios. El origen de ambas, el momento del origen de ambas, por lo menos yo no he atinado dónde. Y platiqué con un teólogo muy profundo, hermano, muy profundo. Y me dijo que lo único que él de eso no sabía era cuándo había empezado. Y yo a preguntarle iba. ¿Qué dice?
No, pero todavía hay hermanos aquí, hermana. Todavía hay hermanos acá. Ahorita van a Hermano, llegar con usted. digamos, la iglesia, la simiente satánica y los que optan por convertirse o no, todos fueron antes espíritus inteligentes, sin cuerpo. ¿Cómo dice que si todos fueron? Espíritus inteligentes sin cuerpo, antes de venir a la tierra. Todos. Seguramente. La iglesia, la simiente satánica. Sin cuerpo, porque si no, seríamos ahora reencarnaciones. Antes existieron entonces espíritus inteligentes. Espíritus inteligentes. Ya. Hay hijos de Dios ahora en las estrellas, en los astros, en saber dónde, que son inteligentes y a saber si tienen cuerpo, pues. Hermano, el día que aceptemos que teníamos cuerpo antes y ahora tenemos otro cuerpo, entonces asentamos de una vez la doctrina de la reencarnación. Y esa no es bíblica. Hermano, respecto a la simiente satánica, ¿no sería en Ezequiel 28:13 donde dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste? ¿No podría ser un principio ahí la simiente? Cuando estaba en el Edén Luzbel, que era un ángel bello con mucha encargada. Sí, hermana, el problema es que cuando es como decir fecha, pues decir, bueno, tal, pues, no hay, ¿verdad? Ahí comenzó. Tiene que haber sido por ahí comenzó. Y quizá después, porque todavía ahí está en buen estado. Satanás. Ajá. No es Satanás, sino es Luzbel. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte. Todavía no está caído. Ahí no estaba caído. Entonces, probablemente si no está caído el padre de esa simiente, no está caído los hijos. Entonces todavía no han caído. Más adelantito tiene que haber sido. Ahora, algunos creen que fueron millones de años entre esa creación y la siguiente. Entonces es posible que la simiente satánica tenga millones de años de preexistencia y la nuestra también. ¿Cuántos años tiene? 1.000.000 más tal, ¿verdad? O cuando le preguntan, ¿cuántos años tiene, hermano? Pues mire, depende si es de mi preexistencia o es ahora. Pero si usted contesta así, le van a creer que es Rosacruz. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hermano, por ahí abajo. Siempre con la simiente de Satanás en el hombre, porque cuando comenzó Satanás, pues no se deja ver ahí que fue en el huerto de Dios. Edén antes, en el Edén 1. Pero en el caso del hombre, lo que nos corresponde a nosotros, como una sospecha, hermano, y la vez pasada quedó como una sospecha, cuando está el hombre y Dios le dice, comerás, si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás, porque el día que comieres de este árbol morirás. Entonces, como que de alguna manera él, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, inmediatamente se deja ver que después creó ya dos simientes, Abel y Caín era el maligno, dice la Escritura. Entonces, como que si digamos, la semilla hubiera entrado cuando el hombre comió de lo prohibido por Dios. ¿Sabe qué es el problema, hermano? Que ahí el Caín fue simiente optativa, no satánica. Porque estamos estableciendo que la simiente satánica es una simiente que ya no tiene redención. Y usted sabe que a Caín le ofrecieron redención antes de que la rechazara. ¿Se acuerda? Que hablábamos de eso. Le dijeron, Caín, bueno, ¿te quieres redimir? Ahí está el sacrificio. Y se largó. Entonces, posiblemente esas sean de las simientes optativas que unos se pierden, como Caín se perdió, y otros se salvan, como los que optaron salvación. Pero digamos, la simiente satánica viene a esta tierra solo a fastidiar. A esta tierra solo viene a acumular ira para el día de la ira. Viene solo a estropear los planes de Dios. Esa es la tesis que estamos sentando. Y creo que yo también he sido de los que me he confundido a veces entre que Caín es simiente satánica y no es. Hay una secta herética, por cierto, que asegura que la simiente del diablo es Caín y su descendencia. Pero fíjese, hermano, que toda la descendencia de Caín tuvo opción. Si no, Dios no querría que se salvaran los que habitan en la tierra. Hermano, es que también se me viene la inquietud. En el caso de aquellos que les dice el Señor, ustedes
ustedes no quieren ver, le dice, porque ustedes dicen que no son ciegos, porque viendo no quieren venir a mí, vosotros sois hijos del diablo. Como quien dice que aún siendo simiente del diablo, todavía da oportunidad que lo vean y no quieren venir. Sí, pero hay una leve diferencia entre ofrecerle a alguien para probarle que no quiere ver y ofrecerle a alguien que sí se puede salvar. Entonces, por ejemplo, a Caín le ofrecieron algo que era posible que optara. Ahí está, ¿por qué te ensañas con tu hermano? ¿Por qué no mejor te pones en orden conmigo? Es la pregunta que le hace Dios ahí. Entonces, en cambio, a los otros de una vez les dice, ya ven, ustedes, aunque yo les alumbre, ustedes cierran los ojos. Así que ustedes van a perecer, no porque no vean, sino porque no quieren ver. Esta es la diferencia entre el que no quiere ver y el que no puede ver. ¿Alguna otra? Está tremendo eso, hermano, eso es fuerte. Hermano, tenemos preexistencia, predestinación, preordenamiento. Así es, sí. En las tres divisiones que usted nos puso, se presentan estos tres tipos de... No, en los preordenados, bueno, digamos, el preordenado puede llegar a ser apóstata, porque solo está preordenado, está programado si quiere. Es decir, puede hacer uso de su programación o puede no hacer uso de su programación. Moisés se pone en el Mar Rojo y les dice a los israelitas, ahora, de parte de Dios, les pongo la vida y la muerte. Escogeos vosotros. Y pongo a los cielos por testigos de que les hice ver, aquí está la vida y aquí está la muerte. Obedecen, está la vida; desobedecen, está la muerte. Ahí está la opción. Ahora bien, hermano, eso es cuando hay opción. Pero a Faraón no le dieron a optar, lo endurecieron. Ahora bien, a los de la iglesia, cuando lo llaman a uno a ser iglesia, no le dicen, ¿quieres ser iglesia? No, lo bautizan. Nadie que entra a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, entra por solicitud y por convicción. Entra porque lo bautizan. Por un mismo espíritu fuisteis vosotros bautizados en un cuerpo. Y no está hablando del bautismo de agua. Ahora fíjense en este detalle. No manda el Señor a los evangelistas que prediquen, vengan a la iglesia, háganse de la iglesia de Cristo. Sino, sálvense. Por ahí anda la cosa, hermano. Difícil, ¿verdad? No sé si se está concretando la respuesta, pero es que mejor definamos las tres cosas. Predestinado es alguien que Dios lo puso garantizándole que va a llegar a ser lo que Él propuso que fuera. El preordenado es uno que Dios le propone lo que Él quiere que haga y lo deja que haga lo que Él desee. Eso es preordenado. Y el otro, que es predestinado para condenación, es porque ya habiéndolos conocido de qué simientes son, de qué espíritus son, de una vez lo único que hace es que les da cuerpo para acabarlos ahí quiebra el vaso. Dice, ¿acaso no tiene el alfarero derecho de hacer del mismo barro? Eso se está hablando de cuerpo. Vasos que van a contener espíritus que son para ira, o vasos que van a contener espíritus que son para honra. Entonces ya depende de si se deja limpiar o no en los que tienen opción. Pero los que no tienen opción ya están determinados. Hermano mío, le falta eso. Desde el cielo ya trae uno su... Como iglesia, sí. Como iglesia, oiga usted, mi hermano, la voz de arriba que le dice algo. Usted es de la iglesia, bautizado con el Espíritu Santo, con las arras. Entonces el Señor le dice, tú fuisteis escogido por mí desde antes de la fundación del mundo. No es que viene usted a optar aquí en la tierra. Y por eso es que usted va a ver que hay gente que se le está presentando el mensaje del evangelio. Vamos a suponer, este es iglesia y el otro no es iglesia. Y le viene el mensaje del evangelio
y que facilito entra. Porque le están poniendo los medios, lo están tocando, porque antes Dios lo conoció. En cambio otro es duro, entonces Dios lo endurece más y lo pone más en oscuridad y no entra. Y pareciera que Dios estuviera forzando los momentos, pero lo que está haciendo nada más evidenciando la procedencia. Es una justicia linda. Cuando uno ve este panorama, uno dice, pero ¿qué? Porque uno tiende a juzgar, como en la Biblia dice Pablo, quieren juzgar a Dios que es injusto, dice, porque a uno lo condena y a otro lo salva, dice, y no saben que Él los conoció antes. Solo miremoslo, por favor, porque es un punto vital, solo miremoslo en matar a un niño de pecho. Hermano, ¿no parecería una injusticia? Que Dios le diga a un soldado romano o de lo que sea, acuchille a ese niño de pecho, mátelo, chum, muerto, degollado. Inocente. Y viene la explicación. Eran simientes satánicas que se estaban reproduciendo. Por eso era prohibido que se casaran con cananeos y con los amalecitas. Por eso cuando hubo una junta de amalecita con hebreo, atravesaron con la lanza a los dos. Es decir, hay una palabra que nos invita a no juntarnos con simientes satánicas. Ahora el punto, hermano, el punto quizás está en poder llegar a discernir, porque no creo que sean, ¿cómo vamos a decir? No entre todos los pecadores, miles de pecadores que hay, vamos a decir que todos ellos son simientes satánicas. Entonces no hay que predicar el evangelio. Son tal vez una minoría, ¿no? Pero son los abanderados, son los Hitlers, endemoniados, y más que endemoniados, ya su naturaleza está. Lo dice Génesis 6. Estos monstruos son los paladines de la rebelión, o son los, ¿cómo dice? Los de renombre. Pero cuando uno ve el contexto, es renombre contra Dios, porque el más grande de ellos fue Nimrod, fue el que hizo la Torre de Babel y Nínive, o sea que se rebeló contra Dios. Y es un tipo o prototipo del anticristo, o sea, un engendro satánico. Y aquí viene lo que hermano me preguntaba: engendro satánico, ¿quiere decir que engendrará Satanás? No podemos hablar terreno muy firme, pero descienden de ahí, están, bueno, así como al hombre le da que se reproduzca Dios sin que sea creador. Pudo haber reproducido Satanás algo sin ser creador. Pero la cuestión es que entonces esa simiente que sale de Satanás ya está quebrada de una vez. Y entonces al tomar cuerpo unos van a tomar cuerpo en la tierra, otros se quedan flotando en el aire, otros, simiente satánica o compañeros de Satanás, están en prisiones eternas. Esos nunca más, según parece, volverán a hacer mal, porque están en prisiones eternas hasta el día del juicio, dice. Pero sin embargo hay otros ángeles que no están en prisiones eternas, que son como esos, pero están libres y capitanean a los demonios. Yo creo que estamos todavía con una información muy corta, muy pequeña, y nada más nos podemos aventurar a decir ciertas cosas que no podemos probar con toda la amplitud y las ponemos como tesis. Hermano Mino también tenía aquí hace rato. Hermano, a mí me hicieron una pregunta una vez que no supe responder. Quisiera que es acerca del tema de Génesis 6. ¿Qué pasó por ejemplo, con los hombres después del diluvio, que también fueron gigantes? ¿Cómo fue
que fueron gigantes y habían sido destruidos en el diluvio. Fue a través de los hijos de Noé que se transmitió los ancestros, ¿o cómo fue? Indudablemente, hermano, no solo a través de él. Usted sabe que los espíritus vienen a contaminarse de dos maneras: ancestralmente en el vientre de la madre y por el aire directamente ya dañados. O sea que si no engendrara, si no estuvieran en el vientre de la madre, ya vienen dañados de todos modos, más el daño de los ancestros. Entonces posiblemente o pasaron por ancestros, aunque está muy jalado eso, que hayan pasado por el ancestro de Can al otro lado del diluvio, o espíritus de otra estirpe que no eran las de Génesis 6, cayeron también después del diluvio y engendraron gigantes. Por ejemplo, lo de Sodoma y Gomorra no fue antes del diluvio, fue después. Y ahí había caída de ángeles que dejaron su dignidad y que abandonaron su casa y que se fueron a buscar carne que no era de ellos. Eso indica que hay caídas de ángeles posteriores a Luzbel. Y yo podría decir, hermano, tesis también, que los hijos de Dios que están diseminados en todo el universo, probablemente muchos de ellos están cayendo. Y no será algo así que se va a ver en el Apocalipsis, estrellas del cielo caer. Porque generalmente el vocabulario apocalíptico no es solamente que estrellas van a caer, en el sentido de astros. Yo creo, hermano, que van a haber caídas porque yo creo en la literalidad del Apocalipsis, pero también en el simbolismo. Por ejemplo, yo leí un libro que ponía lluvia de estrellas cayendo sobre la tierra antes de que venga el Señor. Muy infantil el cuento. ¿Sabe por qué? Porque si cayera que cayera nomás sobre la tierra, nos hace papilla. Y una lluvia de estrellas. Entonces, si van a caer estrellas grandes del cielo, no van a ser estrellas, son como las estrellas de Hollywood, que no son estrellas. Y vamos a poner un ejemplo. Y cuando dice que las 7 estrellas son los ministros, entonces, ¿qué es lo que va a estar cayendo? Ministros, o en la tierra, de la tierra, o algunos que nos van a visitar también cayendo, ¿verdad? Va a ser tan duro la caída que van a venir a parar aquí. Mi hermano, sí. La iglesia, hablaba usted, tiene que entrar, porque el cuerpo no puede entrar mutilado, tiene que entrar la iglesia completa. Pero en los preordenados, mi hermano, donde usted explicaba que ellos escogen, yo veo, mi hermano, que como el plan de Dios ya está terminado. ¿Cómo? 90% por decir algo son los que escogen. Sí, pero veo yo, mi hermano, que el plan para Dios está terminado ya. Ya los que están para perdición se van a perdición. En la mente de Dios. En la mente de Dios, sí. Porque Él ya sabe todo el futuro. Todo el futuro, eso era mi hermano. Así es, pero no los está empujando. ¿Cómo? Es decir, el hecho que yo sepa que le va a pasar a alguien que va a dar la vuelta ahí, no quiere decir que yo lo estoy haciendo que se caiga. Si yo sé que se va a caer ahí al dar la vuelta, no quiere decir que yo lo esté empujando. Sí. Entonces Dios no está obligando a que esa gente haga lo que Él está viendo que va a hacer, sino que solamente lo sabe. Pero en este caso que estamos hablando del pasado, Él vio la conducta de los espíritus y actuó al darles cuerpo de acuerdo a la cepa, de acuerdo a la tesitura, ¿qué podríamos llamarle? De acuerdo a la calaña de los espíritus. No le iba a poner un espíritu angelical a un cuerpo para ira. Entonces ese espíritu lo puso en un cuerpo para ira. Y lo único que hizo este espíritu fue tomar el cuerpo, ser esa persona y desarrollar su maldad. Es muy profundo este asunto que estamos hablando. Miren, mi hermano, así como Salomón, que fue apóstata, él, mi hermano,
Fue salvo. pero arrepentido. Ah, sí, por eso, pero fue salvo, ¿verdad, mi hermano? Porque él cayó en la idolatría y en todo lo contrario a Dios. Él llegó a apostatar momentáneamente. Él llegó a apostatar, y si usted lo lee, Salomón escribió ya viejo el Eclesiastés. Entonces, en el Eclesiastés termina el todo del hombre es obedecer a Dios. Es decir, él se arrepintió y se volvió. Amén, mi Se hermano. volvió. Es decir, un apóstata temporal. Hay apóstatas definitivos que son los que ya no se arrepienten, Eso. ¿verdad? Sí, amén, mi hermano. Hermano Mino tenía aquí una pregunta de hace rato. Aquí de este lado, aquí mismo. Gloria a Dios. Ojalá que no quedemos más enredados, hermano, y que nos vayamos a sentir. Por eso estos temas son fuertes. Si cree que la dosis está muy fuerte, la diluimos o ya no viene. Mi hermano, cuando se habla, por ejemplo, del preordenado en la simiente de, por decirlo así, de Luzbel, es decir, antes de la caída, ¿va? Se deja ver que tenía un mundo, tenía ciudades, y luego dice pueblos, reyes, era una población, era un mundo. Entonces, la cuestión es que al caer, Dios dice, no será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Entonces, lo que sucede es que Satanás usurpa lo que Dios no hace, ¿verdad? Sí. Dios respeta para poder entrar, pero Satanás usurpa. Entonces, el plan de él es una usurpación, como lo quiso al principio, porque no sabemos realmente. Sí, porque el mundo, por ejemplo, el mundo no es de Satanás. Él está usurpando. Él dice, todo esto me ha sido dado, dice, y yo a quien quiero se lo doy. Fanfarronadas del diablo, porque el mundo no se lo dieron a él, él se metió ahí y permitieron por alguna razón que se quedara ahí mientras le hacen su casa, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea el dueño de este mundo, porque si fuera el dueño de este mundo, entonces vendría Cristo a usurparle su mundo. Él viene a recobrar, Cristo, a recobrar su mundo usurpado. Eso es otra cosa. Faltan aquí hay otros deseos. Y ya terminamos. Gracias. Hermano, en el caso de una espiga de trigo, vemos una espiga de trigo buena. De ahí sacan la semilla para sembrar nuevamente. En esa semilla ya va la cizaña. Pero la diferencia que veo yo es que, viene el buen trigo y se siembra. En esos granos, cuando usted los ve antes de sembrarlos, no se puede distinguir cuál es grano de cizaña y cuál es grano que va a producir trigo. La diferencia es que cuando el buen trigo cae, crece y lleva fruto, pero en ese fruto va a haber más cizaña. Sin embargo, la cizaña cae, el grano muere, pero ese nunca más lleva fruto, como que ahí se termina ese camino. Es híbrido. Es híbrido. Ahí termina, ya no tiene descendencia. Miremos el Mateo 13, para finalizar en esto de la cizaña.